Muy bien, queridos amigos, bienvenidos. Esta es una conferencia pública por Zoom organizada por la rama Esperia de Madrid de la Sociedad Teosófica Española y en el día de hoy vamos a tener la grata, eh, digamos, compañía o oportunidad, la grata oportunidad de escuchar a Miriam Martínez Suárez, que es eh, hija de una familia de teósofos por parte de padre y madre, y que además es muy activa ella, además de ser miembro de la rama Esperia, es muy activa en el trabajo de la Federación Mundial de Jóvenes Teósofos, tanto a nivel de federación como en los jóvenes de habla hispana que hacen también sus reuniones especiales. Entonces, ella nos ha propuesto esta noche un título. Bueno, decir que ella eh, también lleva muchos años dentro de la sociedad, lleva unos cuantos años como trabajadora. No solamente, además ha escuchado siempre de niña, ha ido a eventos y todo, así que Miriam está bien empapada y se ha criado en el seno de la sociedad. Y bueno, ella nos ha propuesto para hoy un tema interesante que dice autenticidad espiritual, una llama a cultivar. Antes de darle paso a Miriam, que seguro que tiene muchas cosas interesantes para contarnos, quiero avisaros que esta conferencia se está grabando y que va a ser subida luego a YouTube. Cuando tengáis la ocasión de participar haciendo preguntas o haciendo algún aporte, vuestra imagen puede salir en la grabación. Si no queréis que vuestra imagen esté presente, debéis cerrar la cámara o tapar la cámara con un papel si no sabéis cómo hacerlo. Y nada más, esto lo comento en cumplimiento de la ley de protección de datos, que os da derecho a que vuestra imagen no sea pública. Pero bueno, entonces, dicho esto, creo que lo mejor ahora ya es dar paso a Miriam, que Miriam tienes la oportunidad de dirigirnos la palabra y te escucharemos porque seguramente va a ser muy interesante. Adelante, Miriam, gracias. Gracias a ti, Carlos, y por tus bonitas palabras para mí y por tu presentación. Buenas tardes a todos, o buenos días, buenas noches, depende de dónde estéis. La charla de este tema, quiero decir, el título de este tema, que lo he llamado Autenticidad Espiritual, una llama a cultivar, son reflexiones que a mí me surgen de vez en cuando y bueno, que cuando Carlos me propuso hacer una charla para la rama, pensé que sería una buena idea no quedármelas para mí, sino compartirlas con todos vosotros. Espero que sean inspiradoras, que den que pensar. Los ingleses tienen esta frase que dice comida para el pensamiento. Pues espero que este sea el caso y que luego en la parte de preguntas y comentarios tengamos mucho que comentar. Entonces voy a compartir la pantalla. Tengo una presentación preparada muy simple. Creo que la veis, ¿verdad? Sí, Sí, Eh, Bien, ahí está. Bien, hijos de la técnica, el olvido del arte de vivir. Las imágenes que os voy a mostrar son de un Instagramer, de un chico que es fotógrafo y cuelga sus fotos en Instagram. Y me gustan mucho las fotografías que hace porque son fotografías, él se mete, digamos que en una especie de tienda y entonces se pasa horas y horas y horas hasta que aparece algún animalito por su campo visual y puede hacer estas fotografías tan bonitas que además a mí me gustan mucho porque aunque es una fotografía y el animalito no está aquí,
son tan hermosas y están tan bien hechas que de alguna forma están vivas. Y es un poco lo que quiero transmitir con esta conferencia. Cuando digo hijos de la técnica, el olvido del arte de vivir es justamente por este motivo, porque parece que de alguna forma nos estamos volviendo más mecánicos. La tecnología, la ciencia, por supuesto que son muy útiles, pero parece que nos estamos olvidando del arte, del lenguaje que tienen las cosas, de apreciar el mundo con todos los sentidos, con detalle, con delicadeza, con cuidado, con observación. Y esto, más allá de que puedan parecer palabras bonitas, es importante, porque en la delicadeza de todas las cosas se nos revela un aspecto esencial, que es la divinidad que está inmanente en todas las cosas. Entonces, cuando se olvida, vamos por el mundo, en cierto modo, olvidándonos de lo que es más importante y de las cosas que merecen la pena, porque, bueno, hoy en el mundo siempre ha habido conflictos, por supuesto, pero parece que en las últimas décadas y en los últimos meses asistimos cada vez a más confusión, más conflictos, más violencia. Y entonces esto es importante, recordar qué es lo que está más allá de todas estas cosas y no como el intento de huir o de escapar, sino de ser capaces de verlo profundamente e ir más allá de ello para ser libres, en definitiva. Entonces, sí, también, por otra parte, cada vez pensamos más, cada vez hay más contenidos en las redes, ¿verdad? Bueno, como antes decíamos, ¿verdad? Cada vez hay más conferencias, cada vez hay más información y esto es algo que verdaderamente es muy bueno. Aunque yo, en cierto modo, me pregunto, sí, es perfecto, tenemos mucho más conocimiento, pero realmente eh, adoptamos una actitud científica con las cosas que leemos, con las cosas que vemos, con las cosas que escuchamos. Y cuando me refiero a científico, no me refiero a que vayamos a tomar una regla y un compás y vayamos a empezar a medir palabra por palabra y a intentar extraer. No, a mí me gusta mucho una forma que tiene Krishnamurti de definir a la mente religiosa y a la mente científica. Y él decía que en realidad la mente religiosa comprende a la mente científica, porque la mente religiosa es una mente abierta, despierta, feliz de poder aprender, de poder conocer y de poder experimentar. Él también decía que la mente religiosa es libre de toda autoridad y que es extremadamente difícil estar libre de toda autoridad, no solo de la autoridad que se nos impone desde fuera, sino de la autoridad que uno mismo tiene hacia uno mismo. Es decir, por ejemplo, yo considero esta idea y esta idea tiene que ser verdad. Entonces, todo lo que yo voy a hacer o todo lo que yo voy a pensar va encaminado a demostrar esa idea. Y si hay alguna experiencia o alguna observación que se sale fuera de esta idea que es sobre la que yo me asiento, entonces, pues no, simplemente se descarta porque bueno, es demasiado. Y quizás a mí por lo menos me llamó la atención cuando Krishnamurti decía esto de la mente religiosa, porque por otro lado él era muy crítico con las religiones, ¿verdad? Básicamente trataba a muchas de dogmas. Pero claro, a veces pasa que se asocian a las palabras ciertos significados, se van adquiriendo y con el paso de los años y de las generaciones se asocian ya a unos significados particulares. En realidad, religión viene del latín
que significa religare o volver a unir. No tiene realmente nada que ver con la concepción dogmática y con lo que se ha hecho de las religiones, no con el trauma que viene asociado, ni con las opiniones. Y esto me parece importante y también me recuerda a lo que dice el segundo objetivo de la sociedad teosófica, que ya sabéis que dice que la sociedad teosófica tiene como objetivo fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. Claro, ¿cómo se puede hacer esto verdaderamente si la mente no está abierta? Si no está abierta a profundizar, a cuestionar, a pensar libremente, a pensar con conciencia, con claridad, esa calidad del pensar que es como una piedra que golpea en un lago de agua totalmente transparente y claro, y esas ondas que deja la piedra al golpear resuenan absolutamente en todas las partes de ese lago. Esta para mí es la cualidad que tiene que tener el pensamiento cuando se está estudiando teosofía, porque de lo contrario se extraen conclusiones muy rápido o se cae en esa tendencia tan cómoda para la mente que es tratar de acomodar las ideas que presenta la teosofía a la concepción moral de que yo tengo, producto de la sociedad en la que vivo, del ambiente en el que me he criado, de lo que me dice el ambiente que tengo que hacer, que tengo que pensar. Y esto es importante porque yo creo que la tarea de cualquier teósofo, que esto no implica, como siempre se ha dicho, estar necesariamente dentro de la sociedad teosófica, bueno, pues es la de ser libre, la de tener una mente libre que esté abierta a explorar las cosas de verdad. Claro, porque muchas veces, ¿verdad? En teosofía hablamos de los aspectos superiores del ser humano, que en teosofía se llaman Atma Buddhimanas. Buddhi también se asocia con el Cristo o con la energía crística, pero si la mente no es libre, el espíritu no va a llegar. El Cristo no llegará. Esto a veces que dicen de la segunda venida del Cristo, que está en los evangelios, claro, pero si nosotros no abrimos en nosotros la posibilidad de conocer al Cristo interior, no va a llegar. Esto también recuerda a la parábola que seguro que habéis escuchado alguna vez de las vírgenes necias y de las vírgenes prudentes. Son una serie de muchachas que están esperando al amado. Y entiéndase el amado en un concepto esotérico. Hay un grupo de estas muchachas que están preparando una lámpara, están manteniendo un fuego vivo en esa lámpara, la están llenando de aceite para que cuando llegue el amado puedan entrar a su encuentro. Pero hay otras muchachas que, bueno, están pasando el tiempo, divirtiéndose, jugando y las otras muchachas, las prudentes, les dicen, chicas, por favor, ocuparos de mantener vuestra lámpara con aceite, que cuando venga el amado no vais a poder pasar. Y ellas, bueno, tal, no te preocupes, todo está bien, todo está bien. Y bueno, y si viene el amado, como vosotras sois tan buenas, pues seguro que nos dais un poquito de aceite, ¿verdad? Vale, pues, ¿qué ocurre? Que al final llega el amado y para llegar a la sala donde está el amado hay total oscuridad. Y aquellas muchachas que no han puesto aceite en sus lámparas no tienen la luz necesaria para poder entrar a la puerta donde está el amado. No sé si se entiende lo que quiero transmitir con esta parábola, pero es justamente esto, de conocerse a uno mismo
de ver en las pequeñas cosas para descubrir al amado que está dentro. El siguiente punto que quería tratar es la importancia de la experimentación. Esto me recuerda mucho a los niños. No sé, seguro que todos, si tenéis hijos o tenéis sobrinos, os habéis dado cuenta que cuando los niños son muy pequeñitos, la mayoría tienen una fijación que a los adultos nos parece un poco rara, que es la de montar cubitos uno encima del otro y los colores y tocar y morder y, y esas cosas son muy importantes para ellos. Y a nosotros nos puede parecer superfluo, infantil, pero esto es curioso. Realmente Jesús también decía, solo los niños verán a Dios. No quiere decir ser infantil, sino aprender a reconocer justamente esto, que es en la experimentación de estas cosas, en sacarle lo máximo a cada pequeña experiencia, cómo se llega a Dios, que es a través de nuestro interior, no a través de ninguna autoridad, como por ejemplo decía Krishnamurti en el párrafo anterior de la mente religiosa. Y realmente lo pienso y digo, bueno, realmente en la mente de los adultos, ¿en qué momento nos volvemos tan vanidosos de pensar que lo que nosotros hacemos es más importante que lo que está haciendo un niño? Naturalmente, que tenemos necesidades materiales que tienen que cumplirse, trabajar, ganar dinero, porque la vida en el mundo material requiere una serie de, digamos, de necesidades que se deben de cubrir. Pero cuando estas acciones se vuelven mecánicas, entonces realmente nos estamos volviendo como robots y perdemos el sentido total de las cosas. Bueno, esto también yo creo que se puede entender a modo de la sociedad. Podemos pensar, bueno, pero es que la sociedad nos oprime. Hace unos días escuchaba a un youtuber, un abogado en YouTube, y él decía, lo más importante para el ser humano es la búsqueda de la libertad. Y el instrumento para que el ser humano sea libre es el derecho. Pero el derecho, a la vez que garantiza que la libertad sea efectiva, la limita. Y bueno, qué, qué dicotómico. Entonces, esta es la cuestión, ¿verdad? ¿Cómo emprender la tarea? ¿Cómo ser auténticos? ¿Cómo encontrar ese espacio en el que el ser mismo se expresa sin los condicionamientos de la familia, del poder, la religión, el estatus? En otras palabras, todos estos instrumentos que la sociedad emplea para normalizar a las personas y lograr homogenización. Y esto no va en contra de la globalización. No estoy haciendo un discurso antiglobalismo, no, porque nos ha dado cosas muy útiles. De hecho, por ejemplo, esta herramienta de Internet, bueno, si no, yo no podría estar hoy aquí. Y es algo que agradecer y sobre todo aprender a usar con conciencia, con sensatez y con sentido común. Creo que esto lo he dicho muchas veces, pero Blavatsky, en la Logia de Londres, una vez le preguntaron, señora Blavatsky, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que se necesita para ser un teósofo? Y ella respondió, esto es muy simple, solamente hacen falta en tres cosas, sentido común, sentido del humor y sentido común. Y es justamente esto. Las herramientas que nos da la globalización son buenas, pero cuando la sociedad se antepone al individuo, el individuo deja de existir como tal y deja de tener la capacidad
demostrar al mundo su autenticidad. Y cuando la autenticidad del ser humano único se pierde, entonces lo único que queda es una marea homogénea en la que no hay libertad y al no haber libertad, no hay espíritu que anime a la vida. Y lamentablemente eso está abocado al fracaso y a la muerte. Realmente creo que nunca el reto y la oportunidad habían sido tan grandes. Se me puede decir que sí, que siempre ha habido muchos conflictos, totalmente de acuerdo, pero realmente nunca habíamos tenido tantas herramientas para poder ser consciente de esto y de alguna forma para ser el moderno Prometeo que tanto el individuo como la sociedad necesita. De ahí la importancia de hacer de nuestras vidas algo auténtico. El primer objetivo de la sociedad teosófica dice fomentar un núcleo de la fraternidad universal, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. En otras palabras, ser el moderno Prometeo que trae el fuego de los dioses y lo presta como herramienta de transformación para el individuo y para la sociedad. Es en la expresión del espíritu donde todas estas características o atributos diferentes, como pueden ser el sexo, la casta, el color de piel, donde la autenticidad del espíritu, el individuo y la sociedad se evolucionan, pero no fomentar una fraternidad universal no trata de ir hacia una homogenización donde todos seamos hermanos y donde todos seamos iguales. Por supuesto que todos somos iguales en el sentido de que todos somos esencia, en esencia, el espíritu. Pero como el espíritu elige expresarse, eso es diferente. Y eso es algo que, bajo mi punto de vista, siempre tiene que nutrirse, tiene que ser nutrido y tiene que ser potenciado. Y también quiero decir que en este experimentar de las cosas, experimentar en sí tampoco es un fin, no es una finalidad. Esto creo que nos cuesta como sociedad porque de alguna forma desde que nacemos estamos siempre enfocados hacia un fin. Las cosas, yo estudio A porque esto me va a reportar un beneficio. El beneficio que me puede reportar puede ser de índole material, puede ser de índole emocional, puede ser de índole mental y también puede ser de índole espiritual, pero es un beneficio. Y raras veces llegamos a ver que, bueno, que es justamente lo que dice la Bhagavad Gita, ¿verdad? Desapégate de los frutos de la acción. Haz las cosas por el proceso en sí y no por lo que te pueden traer. Claro, esto choca mucho, ¿verdad? Con las culturas asiáticas, por ejemplo, la cultura zen. Ante la necesidad de que siempre haya un fin, un objetivo, dirían, vale, ¿y después del fin qué? ¿Qué pasa después del fin? ¿Se acaba? Se acaba. Se acaba y entonces surge el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte ocasiona que tengamos miedo a vivir y a perder aquello que teníamos muy claro, que es que todo tiene un fin. Hay un libro muy interesante de Nietzsche que se llama así La educación de Schopenhauer. No recuerdo el título especialmente, pero tenía estas palabras, cómo educó Schopenhauer, algo parecido. Y viene a decir, bueno, que si las personas no emprenden la tarea de ser auténticos, de ser ellos mismos, es de algún modo por un sentido de comodidad, porque es más cómodo, es más sencillo, bueno, pues acomodarse a una homogenización y a un nivel base que realmente ser auténticos, porque vas a tener prácticamente a todo el mundo en contra.
Creo que hay muy pocas personas que han sido auténticas en su vida se han encontrado con facilidades. Al contrario, creo que han tenido, sus vidas han sido mucho más complicadas. Por ejemplo, me viene ahora mismo a la cabeza Nelson Mandela. Estuvo en la cárcel, en fin. Y esto me lleva a otro punto, y es el utilitarismo del camino espiritual. Aunque nuestro propósito sea conocerme a uno mismo, sea servir a la humanidad, sea ser mejor persona, y que naturalmente estos son muy buenos y nobles propósitos, ¿dónde, dónde queda el proceso? ¿Qué pasa con la experimentación, con el aprendizaje, con el descubrimiento? Despojar al ser de su auténtica realeza espiritual, que es ser, no hacer. Esto se lo oí a otra teósofa hace algunos meses. Estamos enfatizados y enfocados en la cultura del tener, en la cultura del hacer, pero raras veces somos. Y pensamos que cuando estamos siendo nosotros mismos, realmente no estamos haciendo nada. Y esto no es así. Estamos haciendo mucho, pero no todo lo que hacemos tiene que traducirse en un objetivo o en un fin. Decía Krishnamurti en una charla muy interesante sobre si Dios existe o no existe. Él dice, la palabra no es eso, no es Dios, pero nosotros nos sentimos satisfechos con las palabras. La flor no está allí, pero el perfume no está allí. Y esto es sencillo, las palabras corren muy rápido por nuestras lenguas, pero muy pocas veces entendemos realmente lo que quieren decir, porque no lo estamos experimentando plenamente con cada una de las células de nuestro cuerpo, con cada una de las 7 dimensiones del ser que enseñan en la literatura teosófica. En esta charla que mencionaba antes, Krishnamurti viene a decir, el pensamiento ha creado a Dios. Y esto, desde su base, es fuente de conflicto, porque Dios entonces será una idea más, una palabra más, pero no algo que conocemos realmente. Y entonces, ¿me gustará Dios o me dejará de gustar? ¿Creeré en Dios o dejaré de creer en función de lo que a mí me convenga? Si Dios hace A, entonces es bueno. Si Dios hace B, bueno, pues entonces es malo y ya no lo quiero más. Y entonces Dios, como dice Nietzsche, ha muerto. Porque realmente bajo esa concepción nunca ha existido. En las cartas de los maestros se dice también, nosotros no creemos en Dios, nosotros creemos en la ley absoluta e inmutable, que llaman para Brahman. Y esto también es de alguna forma lo que dice Krishnamurti, porque en la siguiente parte de su conferencia dice, pero aunque el ser humano haya creado a Dios, el ser humano no ha creado la eternidad. Para Brahma es eternidad. Quizás como esta palabra ha sido menos manipulada, ¿verdad? Hablaba antes de religión, también una palabra muy manipulada. Entonces, cuando se pronuncia, la mente no tiene tantas referencias que pueden acomodarse y hacerla sentir segura. Entonces, se queda un momento en silencio y realmente es en este silencio donde creo profundamente que tenemos la capacidad para experimentar estas 7 dimensiones del ser, lo que significan, para abrir estos campos de conciencia. La experimentación de estas dimensiones es lo más importante, pero por uno mismo, no por lo que digan los libros, porque entonces estaremos tomando la idea de los libros, que por supuesto que es buena y que es muy útil,
Pero estaremos todo el rato basándonos en esta idea y cada vez que encontremos algo que contradiga esta idea, si nuestra mente no es libre, si nuestra mente no ha sido entrenada a pensar, entonces nos quedaremos satisfechos con esta idea y no intentaremos descubrir qué significa realmente, qué significan nuestras vidas y hacia dónde nos está llevando. Dora Kunz fue una clarividente y teósofa de origen alemán, pero que vivió en Estados Unidos muchos años. Y ella, por esta capacidad que tenía, ayudaba a los médicos a tratar enfermedades, sobre todo enfermedades mentales, enfermedades de la psique. Y tiene algunas frases muy interesantes y os quiero compartir alguna. Para empezar, ella dice, la asimilación de la experiencia es un flujo, nunca se detiene. Aprender es una experiencia en profundidad, relacionada a la naturaleza de la consciencia. Los recuerdos, las asociaciones, las intuiciones, los ideales, las aspiraciones, las ideas creativas, el amor altruista, todo persiste mucho tiempo después del hecho que las ha causado, gradualmente destilando su esencia en las profundidades de nuestra consciencia. Entonces se transforma en un elemento ineradicable de nuestra naturaleza. De hecho, ella cuenta en sus observaciones del aura de las personas que el tiempo es una concepción muy diferente a como ella lo veía, a como lo percibimos, digamos, en nuestra rutina. Porque en el aura de las personas, el pasado y el presente se reflejaba como un continuo. Realmente no había una separación entre esto pasó y esto está pasando ahora, sino que todas esas impresiones emocionales, impresiones mentales, se quedaban en el aura de la persona. Y esto, bueno, aunque no necesitamos quizás que una visión clarividente nos lo diga, sino que realmente si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras vidas, muchas veces, sobre todo en la meditación y en los espacios de reflexión de cada uno, nos damos cuenta de cómo hay cosas, cómo hay recuerdos que vienen del pasado y vienen y están ahí y aunque los intentamos acallar o intentamos no hacerles casos diciendo, bueno, esto no es importante, esto vamos a dejarlo, siguen ahí y vienen cada vez. Y esto es para que sean integrados. Al final es un campo de conciencia más y es parte de nosotros mismos. Hay un ejercicio que lo voy a compartir con vosotros, un ejercicio mental que a mí me gusta mucho hacerlo y me da mucha paz y considero que es muy útil, sobre todo para aprender justamente a esto, a conocerse a uno mismo y a reconciliar pasado, presente y futuro en, en un momento de eternidad en el que todas esas partes de uno mismo pueden llegar a equilibrarse, devolver toda la energía mental y emocional que es necesaria para que se emprenda la tarea espiritual, el trabajo espiritual de verdad. Entonces, este ejercicio es muy sencillo. Consiste en imaginarse una hoguera en la que hay fuego. Cada uno se puede imaginar el color que considere y el escenario que considere. Y en un círculo, justo detrás, uno se imagina una cascada de agua que está continuamente fluyendo, continuamente echando agua. De tal manera que para entrar en el primer círculo, en el círculo del fuego, hay que pasar primero por el círculo del agua. Y entonces uno en ese momento puede imaginarse cómo
el yo del presente pasa a través de estos dos círculos. Y después el yo del pasado, el yo de cuando era niño, el yo de cuando era adolescente. Y todos esos recuerdos o todos esos momentos en la vida que fueron importantes para nosotros, ya bien sea porque haya una herida emocional ahí, porque haya algo que agradecer o porque simplemente sea algo, una experiencia, una vivencia que haya sido importante para nosotros. Y lo siguiente que se puede hacer es poner a un yo del futuro. ¿Cómo me gustaría estar o qué me gustaría ser dentro de X años? Y entonces uno se permite que esas partes de uno mismo hablen y te digan qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que les hace falta. Durante el encuentro de jóvenes de Narden, el ponente, Kurt Leland, nos habló que al final el universo, la naturaleza, todos los reinos de la naturaleza funcionan por un sistema de necesidad y que es tan importante saber cumplir la necesidad del otro como ser capaces de satisfacer nuestras necesidades. Y no quiero que se confunda necesidad con deseo, no es lo mismo, no es lo mismo. Y cuando uno se pone a escucharse, realmente sabe cuál es la necesidad. Tengo esta carencia o realmente quiero esto para mi propio fin egoísta. Tener necesidades es bueno, tener necesidades emocionales, necesidades mentales, necesidades físicas, necesidades espirituales es bueno, porque si no tuviésemos esta necesidad, realmente no tendríamos nunca un impulso para la acción, un impulso para el cambio y nos quedaríamos de nuevo en un sistema de homogenización en la que ni se siente ni se padece. Ahora, aprender a saber escuchar y a saber satisfacer correctamente estas necesidades, creo que es un campo que se puede explorar muy bien en la teosofía, porque nos da las herramientas éticas y nos da el conocimiento y la enseñanza necesarias para hacer de esto algo bueno y algo que no sea solo útil para nosotros, sino para la sociedad. El tercer objetivo de la sociedad teosófica dice, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Y esto, más allá de, creo que desarrollar poderes como la telequinesia, la telepatía, eh, bueno, etcétera. Es que a mí cuando pienso en esto de los poderes siempre pienso en los superhéroes, en los de Marvel y en los de X-Men. Pero yo creo que más allá de ser Magneto, no sé si habéis visto los X-Men, pero Magneto es un señor que tiene la capacidad de mover metales con la mente. Eh, realmente creo que lo que está diciendo es, si te conoces a ti mismo, si te conoces profundamente, entonces llegas a la realización de que la cosa más importante, más importante, más importante que puedes hacer es, al conocerte a ti mismo, tener este altruismo de ser, si no puedes ser un profesor, si no puedes enseñar teosofía, al menos ser en ti esta llama viviente de autenticidad que demuestras a tu alrededor a las personas que ellas también pueden ser auténticas. Que sí, que seguro que van a enfrentar mucha oposición cuando sean auténticas, pero que pueden hacerlo porque tú estás allí. Tú estás allí. Es justamente la portada con la que empezaba esta charla. Tú sigues, tú sigues ardiendo. Y, y esto es lo más importante, lo más importante. Hace unos días estuve en Ávila visitando la casa convento de Santa Teresa de Jesús y, y bien, estaba en la iglesia y sí,
era muy bonita, pero como decía las palabras de Krishnamurti, la flor no estaba allí, el perfume, el perfume no estaba allí, era bonito, pero yo no sentía nada. Ahora bien, seguí con la visita y llegamos a la casa, a la habitación donde ella nació. Yo, de verdad, prometo que fue nada más entrar a la casa en la que ella nació y de repente se hizo un silencio. Pero no era un silencio porque no hubiese sonidos, sino era un silencio como una expansión, como de repente sentir que había un espacio muy grande. Y, y esto es lo que han hecho los grandes seres y lo que nosotros en nuestra humilde y en nuestro proceso de aprendizaje podemos hacer. Podemos ser el espacio que permite que otros se descubren a nosotros, a ellos mismos, mientras nosotros nos descubrimos a nosotros mismos. Y esto es muy hermoso. Yo no sé si habéis escuchado esto, pero de hecho dicen que en el lugar donde murió Santa Teresa de Jesús, en la cama donde murió, todavía se siente el perfume de las rosas. Hay personas que sienten el perfume de las rosas. Entonces, el testimonio que han dado estos grandes seres, como Santa Teresa de Jesús, en nuestra cultura cristiana, bueno, como yo he sido criada en un ambiente, en una cultura cristiana, me siento más cómoda hablando de estos seres, pero por supuesto, con esto quiero incluir a todos los grandes seres de todas las culturas y de todas las tradiciones religiosas. Y esto es hermoso porque estos seres han dado el testimonio de que la libertad existe, de que podemos darle nacimiento a nuestros cuerpos, en nuestras almas, en este preciso momento, en esta tierra, que no es necesario vivir pensando que este mundo es un purgatorio lleno de sufrimiento y de dolor y que solamente al transcurso de la muerte y cuando lleguemos al más allá vamos a ser felices. No, el momento es aquí y ahora. Y Blavatsky, que yo creo que todos estamos de acuerdo, fue una mujer increíblemente valiente y fuerte, lo dice muy bien en la escala de oro, ¿verdad? Cuando dice vida limpia, mente abierta, corazón puro, intelecto despierto, percepción espiritual sin velos, fraternidad hacia el condiscípulo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es que ella, al decir esto, por supuesto que enfrentó todo tipo de obstáculos, porque, bueno, decimos en España coloquialmente, estoy segura de que la pusieron de vuelta y media, muchas veces, pero ella era libre, su espíritu era libre, ella creía firmemente en lo que estaba haciendo y no para ella, sino dar toda esta enseñanza y todo este gran legado que que nos ha dado con la teosofía, con la sociedad teosófica. Bueno, es maravilloso. Entonces, ella se reía de la moralidad absurda, que no enseña a que las personas nos amemos, nos respetemos, que de hecho es la moralidad que ayuda a que desconfiemos unos de los otros y que nos temamos y que estemos juzgando y criticando. Esto, esto es que simplemente no es sano. Ya sabéis que ella creó junto a Maggie Collins una revista que se llamaba Lucifer. Bueno, estoy segura de que en la sociedad tradicional del siglo XIX esto fue, bueno, Lucifer realmente indica portador de la luz. Y su simbología, aunque se asocia al demonio, en realidad tiene un sentido más profundo. De alguna forma, es la oscuridad la que posibilita la luz. Y esto yo creo que se entiende con la simbología de la flor de loto. Las raíces de la flor de loto están en el barro, de tal modo que no habría flor de loto si no tomase la oscuridad del barro, la porquería, como abono para crecer. Este es un poco el sentido de Lucifer, de lo que realmente indica.
Entonces, comprender estas cosas nos ayuda a no temerlas. Es así. Eh, y simplemente volver a abrirse, a no resistirse al flujo natural de las dimensiones de conciencia. Porque estas dimensiones de conciencia, el yo mental, el yo emocional, el yo espiritual, no están separadas. El yo espiritual no está en la séptima esfera, está aquí también. Pero es solo cuando nos abrimos a conocerlo sin temor, como un niño, cuando se abre. Y es natural, no tenemos que hacer muchas elucubraciones. Es parte de nuestro legado, es parte de nuestra naturaleza y es parte de nuestro derecho recordar y manifestar quiénes somos. Es así. Y con esto llego a, a la última parte. Y bueno, es destacar el papel del maestro interior. Porque el testimonio que nos dieron los maestros de sabiduría en la teosofía y en otras religiones como Cristo, Kutumi, etcétera, Moria, no es para que tan siquiera los revistamos de autoridad a ellos y de sus palabras. No. Ellos, si dieron este testimonio, es para despertar en nosotros esta llama de la autenticidad. Vamos, es que yo, por supuesto, no sé, pero creo que si algunos maestros se paseasen un poquito por la tierra, viniesen y viesen todos los templos que les hemos construido y toda la adoración que les prestamos y bueno, yo es que de verdad creo que vendrían y nos darían tal tortazo mental que vamos, despertábamos y nacíamos de nuevo. De verdad que lo pienso. Porque, nuevamente, como decía al principio de la charla, sus palabras son el testimonio de la libertad que nosotros tenemos que explorar en nosotros mismos. Pero nunca es un techo o una máxima que tenemos que adoptar y bajo la cual vivir. Al contrario, son guías para que nosotros podamos ir más allá de ellas y descubrir nuestro propio camino. HPB, de hecho, en el prólogo de las cartas de los maestros, llama a los maestros hermanos. Y esto no los desmerecía, sino lo que hacía era mostrar el amor y el coraje que tiene esta frase tan poderosa que también se dice en la Biblia cuando Jesús entra en la casa del soldado romano y el soldado romano le dice, Señor, yo no soy digno de que entréis en mi casa, pero una palabra vuestra bastará para sanarme. Es justo esto, es decir, yo sé que me queda mucho, yo sé que me queda mucho, pero yo te acepto y prometo trabajar en mí, prometo conocerme a mí mismo para descubrir ese maestro que vive en mí y que anhela profundamente poder experimentarse, poder manifestarse en cada uno de mis pensamientos y en cada una de las acciones que yo hago en esta vida. Porque solo dando el testimonio de que esto es así en este planeta, en este mundo, que está lleno de confusión y de conflicto, es como se transforma. Hay un autor, porque, claro, para ser hermano, amigo de los maestros, de alguna forma hay que ser amigo de nosotros mismos, aprender a ser nuestro propio amigo. Tiene una frase muy hermosa Khalil Gibran, es un poeta y escritor libanés, y él dice, dejad que no haya más propósito en la amistad que la salvación del espíritu, porque el amor busca sino la apertura de su propio misterio, porque en el rocío de las pequeñas cosas el corazón encuentra su mañana y es refrescado.
Cuando dejamos espacio para relegar la autoridad del pensamiento, acudimos a esta llamada del silencio, justo como dice Khalil Gibran, como si fuese nuestro más preciado y querido amigo. Esto es lo que significa meditación y es la forma de vivir más sana, creo yo, en los tiempos que corren. Y esto no nos hace pasivos y no nos hace menospreciar y obviar todo lo que está pasando en el mundo, sino que con la renovada visión que esto nos ayuda a, a percibir, entonces podemos ir a la raíz de los problemas y poner luz. No vamos a cambiar el acontecer de las cosas, no vamos a cambiar el mundo, pero si desde luego no hacemos nada, entonces seguro que no cambiará. Eso está claro. Entonces, yo creo que esto es lo que marca la diferencia y creo verdaderamente que es muy necesario hacerlo. La autenticidad es la libertad dándose la mano y siendo consciente de que la libertad es una tierra sin caminos, como decía Krishnamurti. Y Antonio Machado decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante son tus pasos, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y con esto creo que voy a terminar. Creo que he dicho muchas cosas. Espero que se me haya entendido bien. Y bueno, espero vuestros comentarios, si queréis decir algo y si no está bien. El silencio muchas veces también habla. Gracias por estar aquí y por escucharme. Bueno, muchas gracias, Miriam. Nos has dejado muchas ideas para reflexionar, efectivamente, y creo que muchas son realmente de la parte esencial de lo que es nuestro trabajo, porque al final la teosofía es, como dijo Jean Rajasa, la ciencia de la vida y el arte de vivir. Y entonces es muy importante que lo hagamos de una manera auténtica, ¿no? Que no esté simplemente, no consiste en imitar a un modelo, a un gran ser, o una serie de instrucciones. Y bueno, creo que hay espacio para reflexionar. Si queréis hacer una aportación o alguna pregunta, podéis levantar la mano virtual, esta que tiene el Zoom, donde dice reacciones, levantar la mano y entonces, porque evidentemente no puedo ver a todos o no tengo espacio para ver. Bueno, somos pocos, pero a ver, puedo poner la vista de galería y ahí. Pues entonces, el que quiera, yo hay una cosa que, bueno, hablaste de la satisfacción de las necesidades mutuas, Miriam, y estaba recordando que esto es muy claro, lo podemos ver en el reino vegetal. El reino vegetal sabe hacer esto muy bien. Ellos que están, los seres, las plantas, los árboles, ¿sí? Están quietos, están sujetos al suelo por las raíces y tienen necesidad de reproducirse y de esparcir sus semillas. ¿Y qué es lo que hacen? Las envuelven con un fruto, con un fruto que es útil representa una necesidad de alimentación para los animales y para el ser humano. Y entonces el animal y el ser humano a cambio se beneficia del fruto, lo come. La planta recordad que es el único ser vivo que puede fabricar sus propias
sustancias, sus propias proteínas. Bueno, todos fabrican proteínas, pero él hace las sustancias básicas. Él hace la glucosa, con la fotosíntesis, que es lo fundamental. Y entonces el animal, a cambio, de una manera o de otra, de muy distintas maneras que se valen, propaga esas semillas. Entonces, como la necesidad de uno satisfaciendo la necesidad de otro, hay una simbiosis, ¿verdad? Hay un ganar, ganar. Y eso realmente, ¿qué pasaría si en el reino humano, en el género humano, pudiéramos tener una relación de este tipo realmente? Sí, Esa es, esto es lo que llaman los ingleses win-win. claro, el win-win, Sí, exacto. sí. Ángela, Ángela Murillo, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, más que todo quiero felicitar a Miriam por la charla, por la conferencia. Me pareció muy buena, muy práctica, como nos dejó mucha para reflexionar. Y lo que me llamó también la atención es la práctica del círculo de fuego y el agua, ¿no? Que para mí, yo por lo poco que he estudiado de teosofía, son los dos elementos de limpieza muy grande, ¿no? Entonces esa práctica me pareció muy interesante, nunca la había escuchado y yo creo que puede servirnos a muchos, en muchos sentidos. Así que quiero felicitarle y darle las gracias. Eso era todo. Muy amables, gracias. Muchas gracias, Ángela. La verdad que esto del círculo de fuego y del agua fue un día que meditando se me ocurrió y me pareció una buena idea porque realmente, aunque la vida sea amable y no estemos en circunstancias tan horribles como están muchas personas en este mundo, realmente hay ciertos conflictos que están ahí en el inconsciente, ¿verdad? Esto es lo que trabajaba también mucho el psiquiatra Jung. Y entonces creo que es importante poder conocer estos conflictos, estas heridas, estas situaciones o incluso estas experiencias que nos han enseñado mucho, porque son parte de nosotros y hasta que no son integradas de alguna manera, realmente tenemos ahí un lastre o una energía que no se está coordinando bien con nosotros y que realmente nos está impidiendo avanzar. Entonces, bueno, muchas gracias por mencionarlo y por estar aquí. Yo ahí quisiera añadir algo, porque justamente viene a colación precisamente creo que es la clave del tema de la autenticidad espiritual. El Dante, Dante Alighieri, en su magna obra, el- la Divina Comedia, aunque él no le llamó divina, sino le llamó comedia, básicamente, él menciona, ¿no? Es toda una simbología, es todo un símbolo, evidentemente, del alma humana, y menciona cómo él tuvo que viajar imaginariamente en ese trayecto imaginario de la mano de Virgilio a los infiernos para luego ascender al purgatorio y después al cielo para encontrar a Beatriz. Entonces, ¿qué es descender a los infiernos? Dice, no se puede subir al cielo si no se desciende a los infiernos. Pero ¿qué es descender a los infiernos? No se trata que ahora dice, bueno, tengo que probar todo y entonces me voy a sumir en el alcohol, en la droga, voy a robar, voy a matar gente para experimentar a ver qué se siente y todo. No, no, eso probablemente a lo mejor algo de eso hicimos ya en encarnaciones anteriores, sino que se trata de bajar a nuestro propio infierno, por decirlo así, a eso que tú decías, todos esos conflictos que están acumulados adentro, en el subconsciente, y que luego se manifiestan bajo la forma de reacciones, y muchas veces reacciones inesperadas. Qué sé yo, cuando nos contrarían, cuando algo nos sale mal, cuando alguien nos perjudica, cuando creemos que nos tratan injustamente, etcétera. Entonces salen todas esas reacciones porque son
esas cosas que tenemos ahí acumuladas y que hasta que no las conozcamos, y no digo que las tengamos que tapar ni que nos tengamos que proponer disolverlas, no, primero tenemos que saber que están ahí y saber que están ahí y al conocerlas e iluminarlas, muchas veces se disuelven, la mayoría de las veces se disuelven. Y eso no se puede puentear, no se puede. Hay una expresión que se utiliza también modernamente para los que quieren decir, no, basta con centrarse en algo superior, en algo sublime, y ya lo demás viene por añadidura, ya está y todo. Eso es, hoy se le llama eso un bypass espiritual. Claro, es Maravilloso. como que le decía, hago un bypass, yo paso de todo esto y me centro en aquella cosa que es sublime, en mi ser interior y tal. Pero es que cuando actúo está mi ser interior, pero está mi ser, mi personalidad con todo también. Cuando actúo, cuando pienso, cuando siento. Entonces, a menos que conozcamos esa parte sumergida de la mente, porque es como un iceberg, ¿no? La parte que vemos es la parte que sobresale del iceberg, pero debajo hay un montón de contenidos y hay un montón de cosas que nos condicionan profundamente. Entonces, el conocer eso, evidentemente nos va a permitir tener idea lo integral de lo que somos. Y no significa que tengamos que mirarnos el ombligo y mirar solo a nosotros. No, no. Creo que está bien el enfoque que has dado. Bueno, mirar ese maestro interior siempre presente, pero pensando que esa es la luz que tiene que iluminar nuestro camino y que tiene que iluminar nuestra propia naturaleza. Eso es como yo lo veo, por lo menos. No sé si quieres Gracias. comentarlo eso o como que... Pues estoy totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces, sobre todo en ciertas terapias o quizás planteamientos de la nueva era, se hace justamente esto del bypass espiritual. Y esto no, por supuesto que uno tiene que centrarse en los aspectos espirituales y esenciales, pero si olvidas los otros aspectos, entonces esto es quizás, como dice el lago del silencio, cuando está hablando Blavatsky, de el barro que queda en tu pie y mientras tú subes los peldaños, porque este barro se va a hacer un monstruo incontenible, incontenible, cada día más grande. Y creo que lo que es peor, si uno no se trabaja a sí mismo, si uno no es consciente de sí mismo y de todos estos conflictos, entonces se pensará que está haciendo bien cuando en realidad está haciendo mal. El lado de la luz y el lado de la oscuridad a veces están más cerca uno del otro de lo que pueda parecer. Y esto es muy importante. Gracias. Carmen, habías pedido la palabra. Sí, primero quiero felicitar a Miriam porque ha hecho una charla estupenda, con muchas reflexiones para hacer, porque hablamos de la vida espiritual. Y primero tenemos que considerar para nosotros qué es esa vida espiritual, ¿no? Porque muchas veces pensamos que somos espirituales porque meditamos 15 minutos por la mañana o porque leemos teosofía y comentamos en la rama o en nuestros grupos. Y entonces ya es como si tomáramos una pequeña píldora que tranquiliza nuestra conciencia y entonces decimos, bueno, ya cumplí con mi parte espiritual. Pero en realidad esto, por lo menos dentro de la teosofía y de los estudios teosóficos, está el ser, por ejemplo, buen teósofo o el aspirar a ser ocultista.
entonces ya la cosa va cambiando, porque el ser teósofo implica ser buena persona, no hacer daño a nadie, ser fraternal, tener buenos pensamientos, buenas actitudes, bueno, todo un plantel de cosas, pero cuando hay que dar un paso más allá, hay que tener, creo yo, más claro este panorama, que no es solo ser bueno, porque generalmente esto lo dice mucho todas las religiones, hay que ser bueno, pero ¿qué implica ser bueno? Y entonces hoy Miriam ha dado unas claves muy interesantes para hacer ese autoanálisis profundo de hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro ideal. En este camino hay varios ideales. Primero, sentirme bien, ser feliz, porque confundimos vida espiritual con felicidad. No sabemos realmente lo que es la vida espiritual, pero queremos ser felices. Y a veces confundimos esta espiritualidad con un tratamiento de psicología, simplemente, ¿no? Sacar nuestros traumas, nuestros complejos y todo este tipo de cosas. Que eso también es, pero no es el motivo principal. Y entonces, por eso digo que todas estas reflexiones que Miriam nos hizo hoy nos señalan justamente hacia dónde tenemos que dirigir nuestra mirada, ¿no? Porque a pesar de que tenemos, ustedes fíjense, ella trajo un ejemplo muy bonito de Santa Teresa. Ella no vivía para ella. Ella vivía para los demás, para hacer cosas, para proyectar esa vida espiritual al mundo que la rodeaba. Y sin embargo sufría mucho, igual que Blavatsky, que vino a dar un maravilloso mensaje, pero en realidad llega un momento en que no es que no haya que pensar en el confort personal, pero es que el confort personal va en función de dónde tenemos puesta nuestra mirada. Y entonces todo deja de ser importante cuando hay otra cosa que está más arriba para realizar importante. Y doy un ejemplo claro, los padres con los hijos, cuál es la actitud de los padres con respecto a sus hijos, que se sacrifican hasta la última gota de sangre para sacar adelante a sus hijos. No piensan ya en sí mismos. Y esto es un poco añadiendo estas pinceladas que me han inspirado tu charla, Miriam. Me ha gustado mucho. Te felicito nuevamente, hija. Muy bien. Bueno, Carmen, pues muchas gracias. Me parecen muy oportunas todas las indicaciones y todos los detalles que has añadido. Me parecen muy buenos y muy útiles. Y yo también opino así. No sé quién dice esto o a quién se lo he escuchado, pero viene a decir, tanto bien, el exceso de bien acaba siendo mal. Y esto es importante porque aunque yo creo que siempre es la medida, ¿verdad? Que es un poco lo que tú hablabas, la medida de todas las cosas. Y ni es estar muy centrado en mí, pero también es el decir, bueno, yo realmente para poder ayudar y para que todo lo que yo haga sea útil, sea bueno y tenga fuerza, yo necesito estar fuerte en mí. Y esto creo que la teosofía nos ayuda muchísimo, muchísimo. Gracias ambos, Carmen, Miriam. Elizabeth, has levantado la mano.
tienes que abrir tu micrófono y hablar. Hola, buenos días. Estoy viéndolos desde Puebla, México. Un Ah, muy bien. placer escucharlos, de verdad. Mi nombre es Elizabeth Mogollán Rojas. Soy jubilada, estomatóloga. Trabajé en una institución aquí en México, en Seguro Social. Y quiero agradecer, la verdad, es un privilegio escucharlos. El grupo se ve muy bonito, muy integrado. Y sobre todo, a ti, Miriam, agradecerte. Un honor y un privilegio haberte escuchado, Miriam, con tantas reflexiones. Me dejas mucho de tarea. Me gustó cómo lo diste paso a paso. A pesar de tu juventud, mi niña, eres una sabia en estos aspectos. Gracias, gracias, gracias por tu participación. Y un gusto estar con ustedes, grupo. Espero poder seguir y aprender demasiado de ustedes. Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elizabeth, y nosotros esperamos poder aprender de ti también. Gracias, Elizabeth. Gracias. Fátima, has levantado la mano. Bueno, no sé si se ha acabado ya el cupo de gracias, Elizabeth, desde luego que aprendemos a ser agradecidos contigo. Las gastó Bueno, Elizabeth. Miriam, Sois muy, ya, muy pero no es buenas. demasiado que, de verdad, muchísimas gracias. Yo lo decía al principio, es que tienes una capacidad de vivir lo que estás transmitiendo y se nota que es que transmites lo que vives, ¿no? O sea, no, no sé, hay una naturalidad que nos estás como no hablando desde el corazón, ¿no? Entonces nos llevas a este mensaje que nos estás dando. Y pues muchas cosas se despiertan. Soy como Elizabeth, esto me lo tengo que volver a ver. Porque hay un montón de mensajes. Yo quería comentar una cosa en relación a lo que habías dicho y también Carmen. Como sabéis que yo, bueno, son palabras de Ram Dass. El- y entonces él, bueno, tiene esta frase dice que la rectitud no lleva a la verdad lleva a la rectitud, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco está esto que en el fondo, bueno, él habla righteousness, pero para mí me recuerda también a aquel camino en el que uno pierde su libertad, ¿no? En el que uno se empieza a autoimponer, en el que uno empieza a seguir más a maestros externos que al maestro interno, ¿no? Entonces, em, claro, has abierto muchos pasteles, pero hay una cosa que a mí en esta idea, ¿no? Me transmites mucho que es la sensibilidad. Y yo creo que la dirección que nos mandaba, que nos recordaba Carmen también ahora dentro de tus palabras, eh, pero nosotros partimos de lo que estamos ahora mismo percibiendo cada uno de nosotros, ¿no? Eh, yo, si puedo describir un poco este tiempo en la sociedad teosófica, lo que me he dado cuenta es la desensibilidad hacia un montón de cosas que se van despertando, ¿no? Porque uno, por ejemplo, se hace vegetariano porque se hace sensible y mucha gente no es una crueldad muchas veces explícita, sino una falta de sensibilidad, por lo que uno empieza a irse de lo que es la vida porque se deja de hacer sensible a ella, ¿no? Entonces, bueno, en estos temas, por ejemplo, que hablabas, ¿no? De otra frase que quería recordar de un hermano de la rama Bhakti que estuve en una reunión y que él hablaba de que nosotros, no, lo que hablamos de nuestros vehículos, ¿no? De nuestro físico, emocional, dice que son recipientes ahora mismo, que nosotros tenemos que transformarlos en vehículos. Perdón, se me ha olvidado el nombre del hermano que dio la charla. Lo buscaré y os lo diré. Que nosotros tenemos que transformarlos en vehículos, ¿no? Porque si no, o sea, hablamos está la aspiración, ¿no? No los transformamos por transformarlos, que sí que puede haber una sensación de más a gusto, ¿no? Es hacia una dirección, ¿no? Pero hay que transformarlos en esos vehículos, ¿no? Y tampoco hay que. Es que no es
tengo que, el hay que, tenemos en nuestro vocabulario, en la manera que tenemos de hablar de las leyes, tenemos un vocabulario tan impositivo ante algo que es por naturaleza, ¿no? Y que nosotros tenemos que sensibilizarnos hacia ese ser más y más, y que creo que también nuestra mente, cuando nosotros empezamos a ser sensibles hacia las cosas, hacia las hormiguitas, vamos a poner, ay, estamos generando o sembrando las causas, estamos trabajando en ese entorno donde la mente se empieza a afinar con otra serie de cosas, y entonces esos traumas, por ejemplo, empiezan a salir, ¿no? Esa creo que de alguna manera es como que solo a la mente sensible se nos muestra la oscuridad. Es que cuando hablamos de trabajar con el barro, es que tampoco uno puede sentarse y decir, me quiero acordar del trauma, ¿por qué me pasa esto? Me quiero acordar del trauma, ¿por qué me pasa esto? Es que, o sea, hay algo en ese modus operandi que, que en esa sensibilización a mí me toca mucho y me inspira mucho lo que dices, ¿no? Y que la manera de escuchar al maestro interno y a la luz es siendo sensibles y hacia eso y en ese camino. Pues me hace muy feliz escuchar tus palabras, que hayas servido. Yo ya me duermo feliz porque la verdad es que he tenido un día hoy un poco complicado y bueno, pues estando con todos vosotros, de alguna forma eh, sí, sí. ¿Veis? Ni siquiera lo pongo en palabras, simplemente un sentir. Y sí, realmente creo que las sociedades son cada vez más insensibles en el sentido de que, y esto, bueno, yo por lo menos cuando estudiaba en la primaria había música, había pintura, pero creo que ahora en los últimos años a los chicos, por ejemplo, dentro de la educación, digamos, más oficial, bueno, más estándar, les están quitando la música. Entonces ya es lengua, matemáticas, que está muy bien y es muy útil, por supuesto que sí, pero no todos los niños tienen que ir por el mismo sendero, por el mismo camino. Entonces, si ya de alguna forma les estás enfilando y esto pasa por generación, entonces la mente ya está centrada en la inteligencia matemática, que es muy buena y es muy útil, pero se olvidan de otro tipo de inteligencias que también son necesarias. Y la sensibilidad es una cuestión muy importante. Ahora creo que se va más rápido hacia todo y yo también lo hago inconscientemente, al final, un poco porque aunque tú no quieras ir rápido o tú quieras pararte a observar, quieras meditar, quieras leer un libro, te pasa que no tienes tiempo, que siempre hay algo más importante que hacer. Y por supuesto que hay cosas que hacer, pero también pienso que tenemos más cosas, pero al tener más cosas, tenemos menos tiempo, porque tenemos que dedicarle más tiempo a esas cosas que realmente hasta qué punto necesitamos. Aunque esto, por supuesto, es complejo, porque a veces no es que las necesitemos, sino hacen que las necesitemos. Y si no las necesitas, entonces, bueno, estás un poco fuera del mundo y cómo convives en sociedad. No es fácil esto. Gracias. Yo quería añadir solamente una pequeña cosa a esta hermosa reflexión de Fátima, que la sensibilidad efectivamente es sumamente importante y esto se trata de crecer en sensibilidad porque efectivamente la educación, el mundo en que vivimos, cómo va la cosa, tratan de que seamos insensibles. Ahora, la sensibilidad es el punto de partida para la empatía. ¿Sí? La empatía, que es llegar a sentir cómo efectivamente siente la otra persona o el otro ser y sintonizarnos con él. Y este a su vez es el punto de partida para la compasión.
Y entonces sensibilidad, empatía, compasión son las tres cosas o tres etapas, digamos, de un proceso, de un despertar que de alguna manera vamos haciendo gradualmente y por capas, ¿no? Vale, así que gracias. Sí, sí, ahora tenías la mano levantada. Sí, sí, me ha encantado, Miriam, la verdad. Yo venía pensando mientras les escuchaba a todos que ahora con el internet que hay tantas charlas, ¿no? De espiritualidad dentro de la sociedad teosófica y fuera, pero hay mucho tecnicismo, se habla de muchos temas de punto de vista muy técnico, ¿no? De conceptos, de esquemas, y nos olvidamos de estas cosas, ¿no? De esta sencillez que has presentado, Miriam, ¿no? Que es importantísimo, que creo que es lo más importante a la hora de desarrollar o llevar a cabo un trabajo espiritual. Son las pequeñas cosas que realmente alimentan al alma, ¿no? No los conceptos, la definición, el tecnicismo que a veces nos metemos por ahí y nos ahogamos allí y se nos va la vida y nos perdemos de estos pequeños detalles que son tan sencillos pero tan importantes, o sea, tan importantes. Aquí donde está el alimento realmente del alma y yo creo que ha sido un gran eh, he aprendido hoy de ti esto, ¿no? De volver a lo esencial, muchas veces a la hora de enfocar lo que es el desarrollo espiritual, ¿no? Y un poco lo que decía Fátima también, y tú también, Miriam, ¿no? Que independientemente del camino, cómo lo llevemos a cabo, ¿no? Creo que es importante no olvidar el norte, o sea, tener el norte bien marcado, ¿no? Sobre todo ahora con los movimientos de espiritualidad en donde nos venden muchos nortes, ¿no? Impuestos, y eso hace que perdamos un poco el camino. Y eso me hace recordar una frase que está recopilado en el librito este de Gemas de Oriente, que es un libro donde hay varias frases para meditar diariamente, en donde ella dice que la espiritualidad no es lo que entendemos como bondad y virtud, que realmente la espiritualidad es el poder percibir las esencias espirituales sin forma. Eso es espiritualidad, ¿no? No tener una imagen, ¿no? Sino esa esencia espiritual sin forma, y ese es el norte, ¿no? Hacia allá, ese es el norte. El camino, cada quien hace su camino, ¿no? Pero no perder el norte. Creo que el no tener el norte es como el embarcar un viaje sin brújula. Entonces, me gustó mucho, Miriam. Me has inspirado hoy. Gracias. Pues como le decía a Fátima, me hace muy feliz escuchar esto, de verdad. Porque claro, cuando uno está preparando la conferencia dice, a lo mejor esto es demasiado simple o a lo mejor esto ya se ha dicho muchas veces, entonces ¿yo qué voy a decir? Pero bueno, me hace muy feliz. Yo pienso, de hecho, que cuando uno tiene ese campo abierto, o sea, digamos, tiene la esencia dentro de sí y esta esencia se va transformando, también creo que es más fácil entender la teosofía más técnica en el sentido de las palabras, porque, bueno, cuando a veces lees según qué cosas, son tantas palabras, con tantas explicaciones que agobia un poco, ¿no? Por ejemplo, la doctrina secreta, o incluso otros muchos libros. Entonces, bueno, quizás teniendo estos espacios más abiertos, las palabras también pueden adquirir otra dimensión y quizás se puede ir más allá de las palabras a lo que quieren decir y a lo que evocan en nosotros y a lo que despiertan, más allá de lo que está escrito en sí. Vale, gracias. Junuen, habías levantado la mano. Bueno, pues sumarme al agradecimiento. Tienes una facilidad de poner las cosas de manera tan simple y tan fáciles de entender que no cualquiera puede hacerlo y eso te lo agradezco mucho, de que tengas esta disposición de compartirlo de una manera simple, de una manera que podemos entender, sin tecnicismos. Es un don. Muchas gracias, Miriam. Y pues me quedo con muchas cosas, como dijo Fátima, abriste muchos pasteles. Sin embargo,
también aceptar que muchas veces, sobre todo cuando iniciamos a estudiar o a tratar de encontrar un camino para desarrollarnos espiritualmente, necesitamos ayuda para saber cómo encontrar esta parte interior, esta luz, también aceptar que hay una sombra y que esta sombra, mientras mejor la conozcamos, mejor vamos a poder limarla o aceptarla y después no desaparecerla, porque el ser humano es un hombre, una persona binomial, dicotómica, pero al aceptarla, abrimos la posibilidad de mejorar a nosotros mismos, de saber en qué tenemos que trabajar y saber mejor discernir en qué podemos ser útiles, primero para sentirnos bien y después para poder compartir ese sentirnos bien. Entonces, pues agradecerte porque al mencionarlo, ya abres esta posibilidad de que observemos esta parte que no siempre está luminosa y no siempre es un camino fácil, pero que debemos de aceptar que muchas veces los obstáculos que pensamos que están afuera, realmente están adentro y que cuando los vemos de manera diferente, dejan de ser obstáculos. Muchas, muchas gracias, Miriam, y te mando un muy fuerte abrazo. Es un gusto volver a interaccionar contigo y espero que sigamos estudiando juntas. Un fuerte abrazo. Otro muy grande para ti y muchas gracias por estar aquí hoy, porque para ti es muy tempranito, por la mañana, creo. Te has levantado y has venido aquí porque Fátima, tan buena compañera, amiga y hermana, ha dicho, ay, que Miriam tiene una conferencia. Entonces, pues, agradecerte a ti y totalmente. Claro que todos necesitamos ayuda. Yo creo que, de verdad que este es el sentido original que tiene la oración, que es diferente a la meditación, ¿verdad? Yo de verdad pienso que cuando uno ora, pero con honestidad y con humildad, de alguna forma, si está atento, las respuestas vendrán y ese problema que nos hace sufrir tanto, de alguna manera se abrirá camino para que se solucione. No que nos lo vayan a solucionar, porque eso no va a pasar, pero que nosotros encontremos la herramienta, porque a lo mejor estamos utilizando la llave del 6 y tenemos que utilizar la llave del 5. Yo, si no hay otra palabra, quiero decir alguna cosa. Eh, es verdad que a veces nos vamos demasiado en formalismos, tecnicismos, cosas complicadas de entender, pero también hay que ver que eso, y por supuesto Miriam has hecho un gran trabajo en esto, en ponerlo simple. Lo simple es lo más difícil, ojo. Enseñar, por ejemplo, enseñar una asignatura en el nivel básico para que te entienda, es mucho más difícil que meterse, por ejemplo, en matemática, es mucho más difícil que meterse a enseñar cosas más complicadas o más avanzadas, matrices, derivadas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ponerlo, mostrar lo esencial en un lenguaje sencillo, y eso en eso el Buda fue un gran maestro justamente, es extremadamente difícil. Dicho esto, hay que decir que a veces hoy también hemos utilizado tecnicismos. Cuando hemos hablado, por ejemplo, del maestro interior, esto es un tecnicismo. Y si no entiendes qué quiere decir, supone que alguien que no está ajeno a este mundo y todo, y dice que es el maestro, como maestro interior. Yo, todos los maestros que conozco han estado afuera. Y además me castigaban o me ponían mala nota si no cumplía, ¿verdad? Entonces,
siempre todo, ¿no? Todo, en realidad, si analizamos todo, el lenguaje es una comunicación, un intercambio de símbolos. Y detrás de cada símbolo hay unos conceptos. Y a veces es necesario conceptos más avanzados. ¿Por qué, por ejemplo, hablamos de Budi y no rehuimos hablar de la intuición, decirle intuición? Porque la palabra intuición tiene asociado una serie de conceptos que pueden ser desde la verdadera intuición interna, desde una expresión del ser interno, a pues una corazonada o la expresión de algún prejuicio que nosotros tenemos y que entonces se impone, como esto que decía Miriam que cuando hablaba de la experiencia, ¿no? El sesgo, este es ¿cómo se llama? El sesgo de confirmación, ¿no? Que vemos lo que queremos ver para que entonces confirmen lo que eran nuestras ideas. Pero todos ellos, claro, lo que pasa es que utilizamos Budi precisamente para señalar eso más interno. Eso es de alguna manera un tecnicismo. Y sí que es cierto que muchas veces abusamos mucho de ellos, pero que también nos ayudan porque detrás de ello, por ejemplo, en la doctrina secreta, hay una extraordinaria riqueza en ideas que te permiten llevar. ¿Por qué los escribió Blavatsky y los maestros escribieron todo esto? Los comentarios, las estancias decían que sacaron de los textos budistas internos que había, esotéricos. ¿Por qué los comentaron? ¿Por qué se dedicaron todo ese trabajo titánico? Bueno, porque precisamente es para estimular la intuición, para estimular esas ideas fundamentales, a las cuales, porque fijaos, es muy bonito, por ejemplo, decir, todos estamos conectados, todos somos uno. Pero claro, puede ser una frase hueca cuando lo único que tienes es simplemente ella y tienes que ir ahí, imagínatela. Pero resulta que luego, cuando vas explorando cómo es el mundo, cómo surge todo, cuál es la cosmogonía o cómo es la, digamos, la parte de la metafísica que está detrás de todo eso y vas cogiendo eso, entonces sí, hay tecnicismos evidentemente, pero te permiten llegar a un nivel de comprensión que está un poco más allá, no digo mucho más allá, pero un poco más allá del que tenemos con las ideas corrientes. Eso es, digo, por mi parte. ¿Querías decir algo? Ah, vale. Bueno, pues no sé si queréis aportar algo más. Bueno, pues si no, me queda solamente agradecerte profundamente, Miriam. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias a todos vosotros, los asistentes. Y nada, os vamos a invitar para la próxima reunión, que justo no tengo el programa aquí, y de noviembre, creo que es el 20, a ver, bueno, sí, no cometí el error de no traer el programa, ¿eh? Mi memoria no tengo muchas cosas y no da para eso. Pero bueno, os voy a invitar, siempre publicamos las conferencias y nuestras actividades públicas a través de los canales habituales, de los programas y todo. Y os voy a invitar para la siguiente, que también será por Zoom en noviembre, alrededor de la tercera semana, por ahí más o menos, o el tercero o cuarta semana, tercero o cuarto jueves. Y bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, vuestros aportes y nada, vamos a cerrar entonces. Sí, Fátima, ¿querías decir algo? Sí, perdón, solo que también quería recordar que Sisi da una charla el sábado para la Ah, sí. Federación Interamericana. Mm. Es a las, bueno, ya que estoy, lo digo todo, luces
Luces de sabiduría, un viaje a través del conocimiento y el amor. Y es a las 6:30 hora española. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. 18:30 hora española. Estáis todos invitados y seguramente que va a ser muy interesante. Y de hecho la próxima conferencia, ahora voy recordando, creo que está a cargo de Sisi, ¿no? Sisi, este Sí, jueves, en noviembre, sí. en Voy, noviembre. ¿Y que en qué día es? Sobre María Montessori y la Sociedad Teosófica, ¿verdad? sí, voy a hablar sobre María Montessori y la Sociedad Teosófica. Bien, ¿y qué día es? Así ya completamos. El 23. Anda, ¿el Sí, 23? sí, lo tengo aquí el Bueno, programa. ahí está, ¿ves? La inteligencia colectiva, la memoria colectiva. Todos lo sacamos. Jueves 23 a las 18:30. María Montessori y la Sociedad Teosófica. Eso es, sí, sí. Muchísimas gracias. Hoy te toca doble, ¿eh? Este sábado y después el próximo el jueves 23. Bueno, pues muchas gracias a todos y vamos a cerrar con las campanitas también.